Vamos a, buenos días, este es el segundo video de la clase del 19 de septiembre de 2020, Derecho Administrativo 1. Continuamos. Video 2. Vamos a continuar con el tema de la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es el fundamento legal de la Fiscalía General de la República? Tenemos que son de la Constitución dos artículos básicos. El artículo que habla del Ministerio Público, que es el 21 constitucional, y el 102, apartado A. Eso es el fundamento legal constitucional, donde se prevé ya lo que es la figura de la Fiscalía. Y aparte tendríamos la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Después el fundamento legal, los dos artículos de la Constitución, 21 y 102, apartado A, y la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Bueno, ya vieron que el artículo 21 habla de lo que es la institución, la figura del Ministerio Público, como el órgano encargado de investigar y perseguir los delitos. Y el 102 va a hablar de lo que es la Fiscalía General de la República. Bueno, ¿cuál es el carácter político, jurídico y administrativo del procurador, o sea, del fiscal general de la República? Esas sus facultades y atribuciones que le dan ese carácter, las podemos encontrar en la misma ley orgánica de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, perdón, de la Fiscalía General de la República. Están en su artículo 5. Podemos ver, está por ejemplo, corresponde a la Fiscalía General. Vamos a entrar al estudio de las funciones. Lógicamente, si la Fiscalía tiene a cargo estas funciones que les voy a mencionar, la responsabilidad es de su titular, en este caso del procurador. Acuérdense que en la cuestión de la designación del fiscal, o actualmente el procurador, era el presidente manda una terna al Senado para que lo aprueben. Pero lógicamente entre esos va el bueno y dos son prácticamente la comparsa, si lo queremos ver así. Puede ser un poquito 3, 4, entre esos para darle el aspecto legal. Porque se vería muy obvio que lo deciden directamente y pues la ley por eso ponen el candadito que tiene que ser aprobado por el Senado. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la Fiscalía? Primero, la persecución de los delitos, como marca el 21 constitucional con la figura del Ministerio Público. Investigar y perseguir los delitos. Es la primera función que tiene la Fiscalía General de la República. Número 2, ejercer la acción penal, o sea, proceder en contra de los, bueno, podríamos decir, de los imputados. Número 3, procurar la reparación del daño de la víctima. Acuérdense que el Ministerio Público es el representante social. Aparecen aquí que hay dos personas esperando. Esta tampoco acá, y hay más. Bueno, entonces seguimos. La tercera función de la Fiscalía es la reparación del daño. Si a ti te causa un daño, lógicamente, representante social, que es el Ministerio Público, aparte de perseguir el delito, debe promover la reparación del daño que se haya causado a la víctima. En este caso, la víctima o al ofendido, porque son dos aspectos distintos que van a ver cuando estudien derecho penal. La víctima es la que recibe directamente la afectación del delito y el ofendido es el que lo recibe de manera indirecta. Por ejemplo, en un homicidio, si matan a tu pareja, pues la víctima es tu pareja y el ofendido eres tú, porque si era tu esposo o tu esposa, o tu concubina, o lo que sea, era tu pareja, pues tú tienen un hijo, aunque no estén casados y todo, pues esa es la persona que recibe la afectación directa, es la víctima. En ese caso, como la víctima no está, pues el mismo Código Nacional
nos señala quienes tienen procedimientos penales, quienes tienen derecho a la reparación del daño. En ese caso, el ofendido. El ofendido no es lo mismo que la víctima. Bueno, si a ti te chocan y tú estás vivo, pues tú eres la víctima y a ti te deben de reparar. El ofendido es cuando lo recibe de manera directa en determinados delitos, porque pues simple y sencillamente, en el caso de homicidio, pues la víctima ya no existe. Entonces tiene que haber un ofendido en este aspecto. En este caso, el Ministerio Público tiene la obligación de promover la reparación del daño que se le causó a la víctima y quien va a tener derecho a la indemnización correspondiente. Tenemos otro punto, adoptar y en su caso promover la adopción de medidas de protección a favor de las víctimas, testigos u otros sujetos procesales. Intervenir en el proceso de ejecución penal, intervenir en las acciones de extradición, bueno, en el caso como el del exgobernador de Veracruz, de extradición activa y pasiva, intervenir en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, ese es su aspecto jurídico del procurador, del fiscal, pero no procurador, fiscal. Habíamos visto cuál era su carácter político, jurídico y administrativo. Político, pues es un cargo, como se había mencionado, que viene del gobierno, cargo político, de fiscal general. Administrativo, su carácter, porque la labor que desempeña, sí es cierto, el Ministerio Público depende del Ejecutivo, hay una labor administrativa, y jurídico, pues porque tiene que asumir también su rol, como en este caso, intervenir en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales que se puedan suscitar. Ese es el aspecto jurídico que tiene el fiscal. Y las demás que señalen las disposiciones aplicables. Estas son las funciones de la Fiscalía General de la República, según su artículo 5 o 5 de su ley orgánica. Ahora, las facultades y atribuciones del Procurador General de la República se encuentran pero en el artículo 15 de esa misma ley orgánica. Incluso se establece el mecanismo para nombrar al fiscal. El nombramiento de la persona titular, dice el 15, de la República se sujetará al procedimiento y requisitos que están previstos en el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se promoverán los principios de transparencia, publicidad, mérito para que tenga a ese cargo, participación ciudadana e igualdad y no discriminación. Perdón, esto es en el artículo 15 de la ley orgánica, cómo se lleva a cabo su nombramiento, y dura 9 años en el cargo del fiscal. En el artículo 19 están las facultades. El 15, el nombramiento. El 19, las facultades del fiscal general de la República. Y va a intervenir por conducto de los demás órganos de la fiscalía, como están ahí subprocuradores, serían vicefiscales en la fiscalía, para apoyarse en los diversos asuntos. Ese término procurador, subprocurador, digo, ha desaparecido, ha sido sustituido por el de fiscalía, incluso, como les decía, hasta a nivel estatal, no solamente a nivel federal. Una de las facultades que tiene el fiscal está en dirigir y coordinar la política general de la Fiscalía General de la República, así como vigilar y evaluar la operación de todas las unidades administrativas que la integran. O sea, eres responsable en ese aspecto de supervisar qué están haciendo sus subalternos. Sí es cierto, hay un órgano de control, una Contraloría interna, si lo vemos así, para que supervisen y cómo están llevando a cabo. Pero no puede ser que ustedes piensen que el fiscal va a ir a la oficina de cada subordinado a ver qué está haciendo. No. Hay supervisores, hay un órgano de control interno para ver si no están imponiendo también corrupción y todo para este punto.
No regresó don Lázaro, por lo que veo. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Están mencionándome que Carlos Cook, falta admitir. Listo, no falta don Lázaro. Pues, ¿hay alguna pregunta aquí hasta de la Fiscalía? ¿Quién es el titular? ¿Cuánto tiempo está? ¿Quién lo nombra? ¿Quién lo ratifica? ¿El fundamento legal? A ver, Guillermo Valero, que lo estoy viendo aquí, al menos su foto. ¿Cuál es el fundamento legal de la Fiscalía General? Lo acabamos de mencionar. Los dos artículos de la Constitución y su ley, ¿cuáles son? Su base sería el Código Penal, ¿no? No. Estamos hablando No, los de artículos. la Constitución. ¿Cuál es el artículo que La Constitución El es 21 y el 102. Sí, 102 apartado A. ¿Y cuál es el del Ministerio Público? ¿El 20 qué? El 21. 28. Muy bien, 21. el 21. Entonces, 21, 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Fiscalía General es el fundamento legal de dicha institución. No se les olvide, ¿cuántos años va a durar el fiscal en el cargo? ¿Qué viene después de 8? 9 años. 9. Espero que estén prestando atención, jóvenes. Acuérdense que de por sí, digo, estamos limitados por la pandemia, pero estamos dando lo mejor de nosotros para que ustedes aprovechen lo que se están dando. Ustedes el día de mañana van a ser mis colegas, van a ser licenciados en Derecho. Por eso en ustedes está fincado el futuro de México. No lo dejen pasar. Sean ustedes, den lo mejor de ustedes mismos. Las generaciones nacen, se desarrollan, mueren, vienen otras generaciones. Yo todavía estoy a la mitad, pero tengo que ir preparando a las generaciones que ya están viniendo porque hay que prepararlas. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, en el... Profesor, disculpe, ¿podría repetir qué artículos es del fundamento que acaba de mencionar, por Sí, favor? de todas formas, está en la síntesis que les dejo semana tras semana. Son dos artículos de la Constitución. El 21, que habla del Ministerio Público, es el fundamento legal incluso del Ministerio Público. El Ministerio Público, pues es lógico, es una institución que está a cargo de la Fiscalía. Y el otro artículo constitucional es el 102, apartado A. Esos son los dos de la Constitución. Y aparte, pues está su ley orgánica, donde están todas las atribuciones y toda la estructura de todos los órganos que conforman la Fiscalía General de la República. Gracias, profesor. Claro que sí, así tienes. Bueno, vamos a pasar ya a la unidad 15, que es la figura del Distrito Federal y su gobierno. Normalmente el Distrito Federal en la Ciudad de México se le conoce ahora como Ciudad de México. Hubo su época que era el Departamento del Distrito Federal. Después la denominación México Distrito Federal. Ahora Ciudad de México. O sea, esa palabra, ese concepto de Distrito Federal ha ido cambiando, pero en la actualidad ya se le conoce como la Ciudad de México. Incluso se modificó la Constitución, como habíamos visto, que hablaba cómo era nuestro sistema de nuestro Estado y nuestro sistema de gobierno. Ya no hablan del Distrito Federal, artículo 40 hablaba de estados libres y una Ciudad de México. Así está. Bueno, pero para partir de la historia del Distrito Federal, hay que ver cuál es el antecedente de lo que se conoce como Estado Federal. Nosotros vivimos en Quintana Roo. ¿Qué es Quintana Roo? Es un Estado federal o una entidad federativa. Pero
¿Cuál es el antecedente del Estado federal? Es una organización, si lo ven, político-territorial. No podemos hacer una ortografía al hablar de un Estado, de una demarcación, sobre todo si estamos hablando, como vimos en la clase pasada, y tocaba el tema Carlos Puch, de lo que es la jurisdicción. Es una organización política territorial y surgió en los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1787, la figura de Estado federal. En la síntesis que está en plataforma, pueden checar ustedes cómo fue evolucionando el Estado federal y cómo nace o se prevé la figura de lo que es el Distrito Federal. ¿Cuál es el origen del Distrito Federal? O sea, no se metan ustedes a lo que es México. En sí, la figura del Distrito Federal. El primer Distrito Federal de la historia política surgió también en los Estados Unidos de Norteamérica, como respuesta a un problema concreto de la naciente Federación Norteamericana. Acuérdense que Estados Unidos, como empezó con 13 colonias. Las 13 colonias de Norteamérica. Así empezó Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos, si ustedes cuentan las estrellitas que tiene la bandera, Estados Unidos, van a ver que son 50. Y cada estrellita es un estado de los que conforman la Unión Norteamericana. Es una federación. Entonces, ¿cómo nace el Distrito Federal? El primero nació en Estados Unidos. ¿Y por qué nace? Por la necesidad de los problemas que había respecto a la federación cuando se fue conformando la Unión Norteamericana. Ya vieron, hubo la guerra de secesión, el norte contra el sur esclavista, perdió el sur esclavista, pero entonces el relajo que se traía en aquella época es cuando pues prácticamente Texas y todo, pues Texas primero se independiza de México y después se une a válgame la redundancia, a la Unión Americana. Bueno, para algunos, como es el caso de, hay un autor de apellido Spencer, que menciona que la elección del Distrito de Columbia, recuerda que es Washington, D.C., en Estados Unidos, DC que es Distrito de Columbia. Dice, el Distrito de Columbia fue originada por el levantamiento de 80 soldados de Lancaster, este general, en 1783, quienes se rebelaron en Pensilvania y marcharon a Filadelfia, ahí donde era la película de Rocky, en donde se les agregaron otros, formando un total de 300 hombres, quienes amenazaron al presidente y al Congreso. Esa circunstancia motivó que el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica decidiera en 1790, o sea, 7 años después que empezó este relajo, que a partir de 1800 la capital federal se estableciera en un distrito o territorio que no excediera de 10 millas cuadradas, que fue su extensión original, 10 millas cuadradas, alrededor del río Potomac, allá en los Estados Unidos, fundándose asimismo el Distrito de Columbia y su capital, la ciudad de Washington. Ustedes ven, es Washington, D.C. ¿Qué significa el D.C.? Distrito de Columbia. Ya ven la historia, cómo se amenazaron, presionaron y todo el presidente para efecto de que estuviera un distrito. Y así se dio y así nace. Es el antecedente histórico que vemos dentro de la historia universal de la figura del Distrito Federal. ¿Hay alguna pregunta acá del nacimiento del Distrito Federal en los Estados Unidos? David, ¿tienes No, alguna teacher, pregunta? that's all clear. Okay. Washington, D.C. means District Columbia. DC, Excellent. District of Columbia, okay? Uh-huh. And you have heard all the history of the United States about the federal district. Okay? Yep. Okay. Makes No vayan a sense. estar sonando así en inglés como el señor este de la OMS.
¿no? Pero bueno, seguimos. Vamos a pasar, ¿cuál es el origen? Ahora sí, del Distrito Federal, pero en México. Bueno, México es un país de grandes contradicciones. Si ustedes se ponen a analizar la historia de México, cómo llegaron los mexicas a lo que es Tenochtitlán, que no hay certeza que si realmente encontraron al águila devorando la serpiente sobre un nopal, que porque esa era la señal que les había dado Huitzilopochtli. Ellos venían de Aztlán. Aztlán supuestamente significa el lugar de las garzas, un lugar que creo que está por ahí por Nayarit. Bueno, de ahí vinieron, fundado en 1325, menos de 200 años les duró el gusto porque entraron los españoles, conquistaron México, y vean que lo que pasó, pues, ustedes analizan la historia de México y van a ver que es unos vaivenes terribles. Digo, hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama Las grandes traiciones de México, que lo pueden, digo, conseguir, que es de Editorial Planeta, para que vean, no es propiamente todo lo que nos enseñaron en la primaria. Las situaciones no son tal cual. Como mencionan la historia no oficial, que se dice que Hernán Cortés asesinó a su esposa. Su esposa quiso venir a vivir con él y ¿sí? El romance que tenía el señor también con el Marinche, Marina, Marino. Pero bueno, se ponen ustedes a leer y van a decir, pero es nada más para que normen su criterio, porque la última palabra la tienen ustedes. No porque agarre un libro y ese libro lo dice, ya es. Tienes que normar tu criterio, formar, decir, bueno, esto pudo haber sido, quiero leer otro libro que hable de lo mismo. Y así van normando su criterio, hasta llegar a una idea propia. No porque fulanito piensa así, yo también voy a pensar. Cada uno tiene que ser original, tener su propia ideología, su propia manera de pensar. No se trata de que yo le quiera copiar todo al vecino y ser como él. Lo puedo admirar, pero tengo que ser él. Eso es muy importante. Y en la historia de México han habido, olvídense, sobre todo cuando hay la controversia, que menciona que el libertador de México, sí, es una verdad, fue Agustín de Iturbide. Fue un acuerdo que se pactaron por los criollos en México, en la Nueva España, cuando Fernando VII regresa al poder después de que se va Napoleón, iban a volver a implementar la Constitución de Cádiz. Era muy liberal y no les convenía aquí a la Nueva España. ¿Qué fue lo que hicieron? Mandaron a Iturbide a pactar con este Vicente Guerrero. Es más, ese dichoso Vicente, ese abrazo de Acatempa que se dio en Guerrero, igual a Guerrero, luego los tratados de Iguala, después los tratados de Córdoba, donde ya se consuma la independencia, agarraron al último virrey, firmó donde el último virrey reconoce la independencia, y ahí empezó todo el relajo, si lo vemos, del gobierno en el México independiente. Pero retomando al origen del Distrito Federal, se menciona que históricamente, ¿dónde vamos a encontrar el origen del Distrito Federal en el México independiente? Bueno, está en lo que es el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824 y en la Constitución de ese mismo año. Ese es el antecedente histórico de lo que es el Distrito Federal en México. Esa figura, así como les expliqué hace un momento, la de Washington, cómo entró el Distrito de Columbia, pues así pasó por lo de México, y esa figura fue evolucionando en México con Antonio López de Santa Anna, después con la Revolución de Ayutla de Juan Álvarez, después con la Constitución de 1857, 1917, hasta llegar la última modificación que ha sufrido el Distrito Federal, es que ahora es Ciudad de México. Ya no se emplea la palabra Distrito Federal. Pero han preguntado algunos autores, bueno, ¿y qué va a pasar con toda la legislación que se menciona Distrito Federal? Bueno, se va a considerar, como estuvieran hablando, que es Ciudad de México. Entonces pueden tomar una ley que diga
ley tal para el Distrito Federal, pero no ha sido abrogada ni derogada y es aplicable. Bueno, es que aquí dice Distrito Federal y ya no hay Distrito Federal, no, pues para Ciudad de México. Se entiende así. Así se está entendiendo todas las leyes, a pesar que se modificó la denominación. Es más, la Ciudad de México tiene ya su propia constitución política, así como tenemos en Quintana Roo nuestra constitución política, la interna. Además de la federal, es para toda la República. Pero acuérdense que la soberanía de los estados radica en que pueden legislar en materia interior. O sea, tiene su constitución estatal y tiene su propia pirámide, su constitución estatal y sus leyes que siguen hasta la base de la pirámide. Ya nos van a quedar 10 minutitos para sobre el tema. Otro aspecto muy importante de la evolución del Distrito Federal está en el hecho de que actualmente el gobierno del Distrito Federal está a cargo de un jefe de gobierno, no es gobernador, jefe de gobierno. Antiguamente era un regente, cuando era el departamento, o sea, estaba dividido en departamentos, era el departamento del Distrito Federal. Entonces, actualmente es un jefe de gobierno y esto data de 1997, cuando el primer jefe de gobierno fue este señor Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas, el primer jefe de gobierno, y de ahí para acá ha sido puro jefe de gobierno. En la actualidad está la señora Sheinbaum, es la jefa de gobierno. Otro aspecto muy importante, que la Ciudad de México antes hablaban de lo que eran las delegaciones, eran las demarcaciones que había. Ahora son alcaldías, donde esas delegaciones, bueno, la más grande ha sido la de Iztapalapa, pero ahora son alcaldías, ya no se llaman delegaciones. Venustiano Carranza, Gustavo Madero, Iztapalapa, no, ahora son alcaldías. Ya han cambiado hasta políticamente la denominación. Es más, en su guía que les hago semanalmente en la suba plataforma, está el mapita de la Ciudad de México, como pueden ver acá, con todas sus alcaldías, de norte a sur y de este a oeste. Lo pueden ustedes checar, lo pueden imprimir para que lean y estudien y puedan darse cuenta del cambio que se ha dado, pues, desde el punto de vista político en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Dice, a diferencia de los municipios del resto de las entidades federativas de México, donde existe presidente municipal, conocido coloquial pero no oficialmente como alcaldes, el alcalde o alcaldesa, que antes era el jefe delegacional, porque era jefe de una delegación en la Ciudad de México, es la máxima autoridad de los órganos políticos administrativos en los que se divide la Ciudad de México desde la promulgación de la reforma política en 2017, apenas hace 3 años. Entonces, hace 3 años todavía se estaba ya modificando el término jefe delegacional, donde ya no va a haber delegaciones y a ver lo que son las alcaldías, pues es alcalde, pero no propiamente como se conoce a las presidencias municipales. Una presidencia municipal, bueno, es un presidente municipal. Acá son alcaldías que se le están dando a estas demarcaciones territoriales antes conocidas como delegaciones. Vemos a Gustavo Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Coyoacán, Benito Juárez, la delegación Cuauhtémoc, que es la que está en el centro, Gustavo Madero, el hermano de Francisco Madero, la alcaldía de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Coajimalpa de Morelos. Estas son las alcaldías que hay actualmente en la Ciudad de México. Ya no van a ver DF. Ciudad de México, CDMX, es la denominación que tiene la Ciudad de México. Antes era México DF, el Distrito Federal. Ya no hay eso, ya está, es una ciudad
¿Cómo está? Vea la reforma, también tuvo el artículo 40 que analizamos la clase pasada. Bueno, con esto concluiríamos. Jóvenes, todo el material está en plataforma. Hasta esto está, si lo tienen en PowerPoint. El documento que es su guía de estas unidades de la 11 a la 15 está en PDF. Para su examen, como les había yo, les avisó en su oportunidad, hay que estudiar de la unidad 1 a la 10. Esto que vimos hoy y con lo que vamos a ver la próxima clase, esto ya se va yendo para el examen final. Entonces, el examen está basado en las primeras 10 unidades. Por eso que son 25 unidades por el temario. Sí es un mundo el temario, pero pudiendo resumir, sintetizar, extractar, hemos ido sacando los conceptos y lo que nos pide el temario. Ahora está ya con ustedes que ustedes se pongan a estudiar. Les sirve de base la clase, el material que ya tienen también en la plataforma, para ir sacando sus dudas. Y si aún así persistiera alguna, con todo gusto la próxima clase, al empezar, maestro, respecto a este tema, me puede explicar, no entendí tal cosa, y con todo gusto. ¿Alguna duda, jóvenes? Nos quedan 4 minutitos nada más de esta clase. Creo que tienen una clase después de la mía, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces ya tienen su examen en plataforma que ya abrió desde que empezamos la clase y tienen para entregarlo hasta las 23:59 del día de hoy. Como decía Fox, ¿no? Hoy, o sea. Y el cuestionario, de manera normal, son los últimos 20 puntos para poder cerrar a 100 lo que es la calificación. Bueno, siempre y cuando estén contestando bien los cuestionarios y también salgan bien en su examen. ¿Alguna otra pregunta? No, todo claro, Lick. Perfecto, perfecto. Entonces, ya vieron que las primeras 10 unidades es el examen. Y el cuestionario que se deja es de esto que acabamos de ver. ¿Sale? Carlos, ¿alguna duda? David. Carlos, ¿está todo Ninguna, claro? Lick. Gracias. David. Sí, David, ¿está todo claro? ¿Está ahí, David? David, creo que ya no está David por acá. No veo su... Creo que lo que vamos a hacer la próxima clase, jóvenes, así que ya ven que les pregunto y pues si no contestan, lo primero que uno piensa es que a lo mejor ya se volvieron a dormir, pero no se trata de eso. Yo sé que... Mandó mensaje muy. ¿Qué pasó? Mandó mensaje muy. ¿Moy? Ahí está. Ajá. ¿Qué Moy? Moisés, vela. Ah, David Moisés, ¿qué pasó? Ah, que está aquí. Oigan, nada más te avisan también a don Lázaro de la situación para que, pues creo que también van a tener otro examen hoy de su otra materia, entonces pues les deseo suerte y pónganse a estudiar, ¿no? Pónganse a estudiar, deben ir bien, ahí pasó un aerolito, ¿no? En Cancún, dice nada de buena suerte, ¿no? Pero no se vayan siempre con la buena suerte. Sí es cierto tener buena estrella, pero nosotros forjamos nuestro futuro, somos responsables de nuestras decisiones, de nuestros actos. Si hacemos bien, nos tiene que ir bien. Si nos preparamos bien para el examen, nos tiene que ir bien. Entonces, esto es como dice la ley de causa-efecto, haces bien, te va bien. Y por ahí hay la ley también de karma, sin meternos a la ley de Herodes, ¿verdad? ¿No? Está la ley de la combi. No, esa es la ley de Murphy. Esa es la ley de Murphy. Pero, La ley del monte. entonces, jóvenes, ya se está acabando, nos queda un minutito. La avisan también, si espero que me esté escuchando David. Le avisen a don Lázaro. Había visto otro alumno que iba a entrar a la clase pasada, uno de apellido Chi. No lo veo hoy.
Acá andaban, veo, estuvo don Lázaro, Carlos, David, Vela, Guillermo Valero, Marta Bolio, Roberto Arrián. Chino se comunicó conmigo el día de ayer, quiere que le ayude porque se descompuso su laptop, lo tengo como pendiente para darle servicio a su máquina. Sí, pero desde, acuérdate, desde, ¿cómo se llama? Ajá. El cuatrimestre pasado, también era el problema ya lo último, ya casi no entraba a clase, y eso pues dígale también que resuelva eso porque es muy importante que esté tomando las clases especiales. Ok, pues ya se va a acabar el tiempo y les agradezco mucho su tiempo y que pasen un excelente fin de semana.